Bienvenido al espacio donde la incomodidad se convierte en evolución. Aquí lo incómodo se habla y se reflexiona. Relájate, que esto es Nada Personal Podcast. Las opiniones de los invitados son responsabilidad de cada uno. Este espacio escucha, no sentencia. Antes de comenzar, te informamos que este episodio contiene temas sensibles y lenguaje no apto para menores. Si eres una persona sensible o eres menor de edad, te recomendamos discreción. De antemano, una disculpa, ya que el audio del video se dañó, entonces decidimos poner preguntas a través de texto y de voz. Sin embargo, hay momentos donde se pueden escuchar audios duplicados. No son ustedes, es nuestro audio, pero una disculpa, estamos aprendiendo. Muchas gracias. Como ya vieron en el video, este es un capítulo muy difícil, muy pues de tragedia social. Joel es un chico que nace en Argentina. Amablemente pues lo contacté porque un video de él se hizo viral en redes sociales y pues nunca pensé que me iba a dar esta entrevista, pero la verdad es que se portó súper bien. Él busca ser influencer, él busca vivir de redes sociales y ya lo está logrando. Él es sobreviviente de la trata de personas por su familia. También les quiero comentar que la entrevista se hizo de manera remota, por eso van a ver un poco de fallas a veces en la red, pero pues tratamos de hacer lo mejor posible y pues quédate y conoce la verdadera historia de Joel. Y te pido de favor que abras tu mente, te pido que este contenido lo tomes desde el punto más empático y que nos ayudes a compartir para que llegue esto a más personas y se pueda hacer algo. Me presentaría como un artista. Yo creo que me presentaría primero por mi nombre, porque creo que mi nombre es muy poderoso, que soy Joel. Soy un artista, más allá de todo lo que me pasó en un pasado, siempre intento buscar formas de expresar mi dolor y lo que me pasó en arte. Yo soy sobreviviente de trata de personas por parte de mi propia familia. Creo que eso es algo importante también acerca de mí porque es algo que me ha marcado y que define quién soy hoy en día al final del mundo. Eh, eh, Me defino como una persona que le gusta crear contenido, le gusta crear contenido en redes, me gusta visualizar esas cosas que pasan en todos lados. Y me gusta mucho poder sacarle una sonrisa a la gente. Poder sacarle una sonrisa a la gente es una de las cosas que más me motiva. Todos los días intento, aunque sea pequeño, que alguien, dejar esa pequeña huellita en alguien, porque al final del día creo que eso somos todos, las pequeñas huellitas que vamos dejando. No, pero yo busco en mi día a día, más allá de todo lo que me pasó, que fue muy terrible y muy traumático, yo creo que elijo todos los días convertir de eso algo poderoso y algo que se dé vuelta, ¿viste? De todo lo terrible que me pasó, creo que lo que yo más quiero es convertirlo en alegría, ¿viste? O sea, convertirlo en todo ese dolor que se convierta en quién soy yo ahora, que es alguien que le gusta hacer feliz a las personas. Me gusta hacer feliz a las personas. Siempre me muestro muy positivo porque hay algo en particular que me marcó mucho de chiquito. Es un video muy random, ¿no? Pero de Germán Garmendia que habla de cómo la persona que te está pidiendo una foto o la persona que recién te ve y que te admira mucho, si te pide una foto, va a ser su único recuerdo con vos probablemente en la vida. Entonces yo intento llevar eso a todos los aspectos de mi vida. O sea, quiero que las personas que me vean, aunque me vean por un milisegundo, que me vean y digan, che,
esa persona es una persona alegre y demás. Aunque tengo mis días malos, pero intento siempre mostrar la mejor faceta de mí. Pero sí, tengo días muy heavy, pero intento Claro, siempre manejarlo con una sonrisa. Es muy bien. complicado de afrontar cuando saber que no se hizo justicia y probablemente nunca se va a hacer justicia. Estuve intentando averiguar estos últimos días con abogados y demás que se contactaron a partir de mi video. ¿Y cómo se llama? Y muchas de mis denuncias fueron em, tiradas en cuenta por psicólogos que no tenían capacitación, por un montón de cosas de mi historia de vida y tengo muchas en contra mío, o sea, tengo muchas formas legales en contra mía por ¿cómo se llama? Por psicólogos que no estaban capacitados. O sea, yo tenía una psicóloga que me decía cada vez que tenía una crisis o quería hablar de algún trauma mío, que me vaya afuera a esperar que tenía otros clientes o sea, otros pacientes que tenían que pasar. O sea, y esa misma psicóloga es la que me desestimó las denuncias. Entonces Ah, es pensar, bueno, están desestimadas, ¿qué puedo hacer ahora? Hacer otra denuncia, pero las otras están desestimadas por una pericia psicológica que no tiene nada que ver porque lo hizo la psicóloga que no estaba capacitada. Eh, y em, a eso voy cuando te digo que la sociedad te falló. No puede ser sí. posible, no puede ser posible que alguien que estudia y que aparte de todo, yo, bueno, esta psicóloga era parte del gobierno, ¿no? Sí, todos por parte del gobierno. Porque yo estuve internado una vez y una de mis psiquiatras se suicidó, o sea, decidió quitarse la vida. Y es una de las mismas que estuvo involucrada en este tema de las causas y demás. Y vos decís, son gente que, o sea, no, por más que te hayas quitado la vida, no significa que no seas buen profesional, pero son gente que claramente no estaba bien, no estaba bien, no No, estaba en sus cabales, o sea. no está preparada, ¿no? No estás preparada, no, totalmente. Exactamente. Muy bien. Pues qué bonita descripción te diste, artista, artista. Gracias. Qué bonito, ¿no? A ver, cuéntanos cómo es un día de Joel, perdón, Un día normalmente. mío. Yo todos los días, bueno, primero que nada trabajo. Porque más allá de que me gusta meterla a las redes y eso, todavía no es mi sustento económico, así que trabajo, soy repartidor en una aplicación que se llama Toque, que es como pedido ya, pero de acá de la zona. Pedido ya a los que reparten en bici. Yo reparto en Sí, bici, así que la mayoría del tiempo estoy repartiendo en bici. Cuando no estoy repartiendo en bici, porque como no te obligan a estar en ningún lado mientras repartís, estoy en mi casa, hago vivos, me gusta conectar con la gente, me divierto muchísimo en los vivos, me divierto muchísimo en los vivos. Después yo estudio licenciatura en artes visuales. eh, es algo que realmente me gusta. Había empezado cuando recién me salí del secundario, había empezado a estudiar algo de informática, pero realmente no me gustaba, así que decidí tirar esa carrera y empezar con licenciatura en artes visuales. Así que en el día estudio, tengo que hacer, es más, ahora tengo un trabajo que hacer. Tengo que terminar un trabajo, pero ya casi estoy de vacaciones, así que nada, me cuesta mucho comer, me cuesta mucho comer. Uno de los efectos adversos que tuvo todo este tema es que desarrollé anorexia. Eh, y bueno, me cuesta mucho comer, eso es algo que todavía no lo he podido ordenar en mi vida, me salto comidas, me cuesta el hecho, y sobre todo cuando estás solo también te cuesta el hecho de agarrarte y sentarte a comer desayuno, merienda, cena. Entonces la comida como que va volando en mi día a día, capaz que como una comida al día y demás, pero intento arreglarlo. Intento arreglarlo. Ahora voy a empezar terapia
gracias a todo el apoyo que recibí en redes, voy a empezar terapia. Así que nada, también eso lo vamos a agregar a la rutina. Cumplo con mi tratamiento psiquiátrico, así que tomo medicación. A la mañana tomo mi medicación, a la noche tomo mi medicación. Y después el insomnio. Y después de que pasó todo eso en el día. Después de que pasó todo eso en el día, el insomnio. Me cuesta mucho conciliar el sueño, estoy constantemente pensando en un montón de cosas, en por qué me pasó lo que me pasó y demás, entonces me cuesta conciliar mucho el sueño. Pero cuando estoy en esas situaciones, sinceramente, o me pongo a buscar un escape por otro lado, o me pongo a escribir, o me conecto un ratito en las redes. No es recomendable tener el celular cuando tenés insomnio, pero aunque sea despejar un poco en las redes, por ahí hacer algún vivo así pequeño. Y lo que más me gusta para evitar el insomnio es prepararme un té con leche. Porque mi abuela, que fue como una de las pocas figuras en mi familia que estuvo más o menos presente, ella vive en otra ciudad, por la cual no la veo mucho, pero mi abuela siempre me preparaba un té con leche. Entonces, antes de irme a dormir me gusta tomarme un té con leche. Perfecto, muy bien. Así que ese sería mi día más o menos. Pues, luchando contra ti siempre, Sí, es una ¿no? constante lucha, es una constante lucha contra la Contra la... mente, porque... Y es una constante lucha contra la mente y contra la sociedad en general, porque en el contexto en el que vivimos en Argentina no te queda otra. Hay veces que trabajo 15 horas al día y hay algunos días que tengo que trabajar nomás y trabajar y trabajar y trabajar, o estudiar mientras trabajo, o hacer vivos mientras trabajo. Generalmente siempre que estoy en vivo lo digo, estoy trabajando, porque como me da la posibilidad de estar en mi casa antes de que salgan pedidos, me pongo a hacer las cosas. Pero hay veces que estoy 15 horas conectados en toque, esperando a que salgan pedidos. Es una situación realmente difícil para vivir solo acá en Argentina. Claro. Pero, ¿cómo se llama? Y bueno, ni hablar de todo el desgaste mental que eso genera y todo el desgaste mental que tengo yo por maquinarme todo el día, por pensar en por qué me pasó lo que me pasó, que realmente no tiene explicación, no tiene explicación. Es es inhumano y Sí, obviamente te queda un estrés postraumático. sí, sí, sí. Bueno, a mí lo que me pasó es que en realidad ahora estoy empezando nueva terapia para ver si me pueden arreglar el diagnóstico, porque yo creo que es estrés postraumático más que esquizofrenia paranoide. Yo soy esquizofrénico paranoide, lo he ¿Sí? contado en mis videos. Pero mis síntomas son que en la casa de mi mamá veía sangre y que escuchaba constantemente la voz de mi padrastro. Entonces, y siempre me atendía en salud pública, ¿viste? Y salud pública realmente, si te vas y le preguntás a cualquiera, todos tienen esquizofrenia paranoide, ¿viste? No se gasta mucho viendo en cada diagnóstico. Así que quiero empezar nueva terapia, quiero ver si puedo costear varias cosas privadas porque, ¿cómo se llama? Realmente salud pública está muy detonada, y quiero ver si pueden chequear ese diagnóstico porque realmente me parece que encaja en otra cosa más que esquizofrenia Claro, paranoide. claro, Por claro. ahora es lo que me diagnosticaron, pero bueno, es una constante lucha en esto de enfrentar todas estas injusticias que me fueron pasando alrededor de los años, o sea, y todo por el sistema público, todo por el Estado, o sea, todo por el Estado que te supone que se te debería proteger y demás, constantemente me ha defraudado, entonces es algo muy complejo. Y fíjate que se me hace muy parecida a la historia de México, ¿no? La salud pública y más la salud mental no existe. Es, es, No, es totalmente inválida en países en desarrollo como los de nosotros. Y acá tienes que estarte muriendo o ya tienes que haber pasado por intentos de suicidio para decirte, ah, sí tienes algo.
Claro, sí, ni hablar, ni hablar. Aparte, yo he ido a guardia que supuestamente te tienen que atender y te dicen, bueno, volvé mañana, porque ahora no hay médicos. Y vos te quedás como, pero estoy en guardia, ¿viste? Estoy en guardia, se supone que me tenés que atender. Claro, claro. No, total, todo mal. Eh, no, no, sí, es una cuestión que está terrible. Mucha gente que vos la ves, ahora no vamos a decir el nombre por cuestiones obvias, pero se jubiló la única asistente de salud mental de, de todo Cipolletti, y con la cual yo tengo un gran resentimiento, porque si sos asistente social, creo que mi caso debería haber sido abordado por un asistente social. Eh, y se jubiló y la verdad nunca hizo nada por nadie. Vos ves a todos los chicos de salud mental, porque también hay talleres de salud mental en el hospi. Y vos ves a todos los chicos de salud mental y decís, cha, nadie hizo nada, ¿viste? Cuando hay un tema de agresión de este tipo, no solamente funciona, bueno, no solamente en este sistema, porque yo lo veo como un sistema completo, que es el Sí. agresor, la víctima, y obviamente el que nos tiene que cuidar, que sería el gobierno. Ujú. Pero, wow, cuando los dos de arriba te fallan, la víctima está directamente en el hoyo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y todavía me da mucha bronca porque ahora empecé a ver cómo podía hacer de vuelta trámites legales y no, como todas están desestimadas por un par de malos profesionales, es muy complejo, es muy complejo. Pero Eh, fíjate una cosa impresionante, que por algo estamos aquí, ¿no? sí. Hoy, hoy se va a hacer eh, esta alza de voz, no solamente en tu país, en mi país. Ujú. Esperemos que podamos, pues, difundir el video. Me gustaría que mi caso llegue a más personas, me gustaría que mi caso llegue a más personas porque para demostrar esto de que hay una vida después de todo lo que te pasa y que se puede salir de eso y que siempre si el Estado te defrauda, que eso es algo que no lo he hablado en mis videos, pero si el Estado te defrauda, en algún momento vas a poder salir. ¿Te la vas a tener que arreglar vos solo? Sí, pero vas a poder contar tu historia y vamos a poder ser más los que alzan la voz. Soy Joel. No siempre fui Joel. Nací el 1 de marzo de 2005 como una nena. eh, y nací a fruto, que creo que eso fue lo que causó todo el resto de los problemas en mi vida. Nací a fruto de de una infidelidad de mi mamá que tuvo. Eh, por cuestiones de la vida, ella estaba trabajando en un lugar donde se enamoró como le puede pasar a cualquiera, se enamoró y tuvo una infidelidad. Y yo ya teniendo una hermana mayor, eh, de parte de mi padrastro, mi mamá tuvo la infidelidad y ahí mi padrastro mi mamá no se fue con esta persona con la cual tuvo la infidelidad, se quedó con mi padrastro y de ahí empezó un gran resentimiento hacia mí. eh, un gran resentimiento hacia mí. Yo en ese momento era una nena muy chica, pero recuerdo siempre desde el primer momento muchos destratos, muchos maltratos, mucha violencia, muchas discusiones, eh, mucho desprecio a esto de me quedé. Yo fui el que me quedé, yo fui el que estuvo presente, ¿viste? Entonces mi mamá se sentía como que le debía algo a mi papá siempre. Eh, desde muy chico eh, sufrí mucha violencia y mi primer accidente con mi papá fue a los 5 años. eh, y lo recuerdo muy patente porque había tenido una pesadilla. Entonces yo fui a contarle a mi mamá que había tenido una pesadilla y ahí sucedió todo y
se dio primero como un, nada, me estás haciendo un favor, me estás ayudando, me vas a poner contento, dijo mi papá. Y yo cuando escuché eso, se me derritió el corazón, porque yo nunca lo había visto a mi papá contento. Nunca desde que había nacido lo había visto a mi papá contento. Entonces cuando me dijo que lo iba a poner contento, fue como, por fin estoy haciendo lo que debo hacer. Obviamente todo eso resultó muy mal, resultó en los primeros abusos sexuales que tuve en mi infancia. Eh, Después, creo que algo que quedó muy marcado en mi mamá, que yo siempre la intenté empatizar con ella y la intenté ver como una víctima, porque después de que pasó todo esto, porque mi mamá estaba presente y me intentó defender en un momento, eh, eh, hubo una agresión sexual hacia ella después de que pasó lo mío. Entonces, nosotros con mi hermana podíamos escuchar todo lo que pasaba, mi hermana constantemente diciéndome que era todo mi culpa, que era todo mi culpa, no la culpo a ella porque ella era muy pequeña también. Eh, y bueno, y desde ahí empezó a cambiar todo, mi vida dio un giro tremendo. Porque a partir de eso mi mamá empezó a ser completamente desinteresada en cuanto a mí. Me empezó a generar el mismo resentimiento que mi papá, que mi padrastro, ¿no? Yo le digo papá porque es costumbre de, de porque mal costumbre porque fue el que se quedó, pero fue el que más daño me hizo. Yo siempre cuando me dicen, no, mi papá se fue, es peor, no sé, porque yo hubiese preferido que mi papá se vaya, sinceramente. Yo hubiese preferido que mi papá se vaya. Bueno, eh, eh, a partir de los 5, todo empezó a ser distinto en mi vida, todo empezó a ser mucho más oscuro. Los maestros como que se daban cuenta que algo pasaba, pero siempre que mandaban investigadores a mi casa, también, siempre muy abandonado del Estado porque era un asistente social, mi mamá, mi padrastro y yo. Y yo ahí supuestamente enfrente de todos tenía que contar todo. No podía, sinceramente, no podía. En esta parte le preguntamos a Joel por qué los profesores mandaban investigar a sus padres. Cada vez que me hablan de mi familia o algo, o dicen, vamos a llamar a tu familia para, o vamos a mandar algo en el cuaderno de comunicaciones, yo entro en pánico total, pánico total. Yo no quería que mi familia se enterara nada de lo que pasaba en la escuela. Si me mandaba alguna cagada en la escuela, era como, no se lo vayan a contar a mi familia, por favor. Siempre era ese medio constante de que mi familia se enterara que hacía algo mal y yo sabía que venía el castigo. Siempre tener mucho eso en cuenta cuando los menores tienen miedo a algo en particular, hay que prestarles atención y sobre todo siempre lo digo, a abrirles a que no se están mandando ninguna cagada, o sea, que los menores puedan ir a ustedes como contándoles cualquier cosa, o sea, no pensar que los van a retar. Los abusos siguieron pasando, primero eran menos seguido, hubieron varios incidentes, hubo un momento donde mi mamá, que me quedó marcado, porque ahí me di cuenta que mi mamá realmente no me quería, a los 6 años dijo, bueno, me voy, me cansé de todo esto, que no la culpo por cierta parte, supongo que debe haber sido horrible para ella, pero dijo, me cansé de todo esto y a los 6 años me dejó una semana solo con mi padrastro, que estuve atado a un sillón todo por 6 días, que fue muy horrible y muy traumático. Y después de todo eso, a los 8 años, mi padrastro me dijo, voy a invitar a una persona, voy a invitar a una persona a que haga esto con vos. No te preocupes, que no te va a lastimar, que es por el bien de la familia, es porque estamos pasando un momento complicado, vos vas a ver, y siempre esto de me vas a hacer feliz, me vas a hacer feliz, voy a estar muy orgulloso de vos, entonces eso te va repercutiendo, porque yo nunca lo veía feliz a mi padrastro,
nunca lo veía feliz y lo que yo más anhelaba es que un día estuviera feliz. Em, entonces, bueno, a los 8 trajo esta persona, ambos abusaron de mí. Eh, yo no entendía mucho, no entendía mucho, yo sabía que me hacía daño porque me dolía, pero no entendía lo que estaba pasando. Para mí yo estaba haciéndole un favor a la familia y estaba haciendo a mi padrastro contento y para mí eso era suficiente. Cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que no era así. También hubo un incidente que ahí es cuando me di cuenta de que mi mamá, más de ser una víctima, pasó a ser una perpetradora también. Porque tuve un incidente a los 10 años donde ella se enojó tanto conmigo, porque para todo esto mi papá no era el único involucrado en traer gente, sino que mi mamá también agarraba y me decía constantemente lo mismo: vas a hacer feliz a la familia, vamos a tener más plata para más cosas, vamos a poder salir adelante gracias a vos. Y a los 10 años yo me negué rotundamente, ya no quería más esa vida, ya no quería más todo el abuso que pasaba, no, estaba muy cansado, me estaba empezando a dar cuenta de que algo no estaba bien, y mi mamá me golpeó y abusó de mí con un palo de amasar. Eso fue uno de los incidentes que me quedó más marcado de todo, porque ahí me di cuenta de que mi mamá dejó de ser la víctima, pasó a ser la perpetradora. O sea, dejó de, aparte de no defenderme, pasó a ser el motivo de todo el dolor, ¿no? Bueno, ya cuando empecé a crecer, 13 años, 14 años, ya eh, empecé a tener más autonomía. Ya para todo esto, lo de la venta de personas, ya no era una persona que venía, eran tres, cuatro, y venían todos los fines de semana. O sea, era muy traumático y yo ya quería empezar a hacer mi vida, quería, y me daba cuenta que algo estaba mal. Entonces quería salir de eso, quería escaparme de eso. Joel, tú en la escuela, o sea, tú haces una vida normal, ibas a la escuela Yo iba a la y escuela, varias veces mandaron asistentes sociales, pero te digo, siempre la justicia mal informada, nunca me separaban y yo no sabía qué decir. Y ya era un miedo constante, porque ya no era solamente era el bien de la familia, sino te vamos a matar si contás lo que pasa. Sí, era mucho más amenazante, ya no era un simplemente, bueno, hijito, vamos. Y ya lo de ser feliz se me olvidó completamente, o sea, ya lo único que quería era salir de ese infierno. Pero tenía miedo de que me hagan daño, tenía miedo de que le hagan daño a mi hermana, porque para todo esto era siempre un motivo de amenaza. No, no, que le vamos a hacer, mi padrastro me decía, no, no, si vos te haces el rebelde, yo los mato a todos, yo los mato a todos. Eh, y ya me manejaba con miedo, y como me manejaba con miedo, eh, me manejaba con miedo, pero al mismo tiempo intentando salir de la situación. O sea, yo a los 13 años empiezo a darme cuenta de que las cosas no están bien. Las cosas no están bien de ninguna manera. Y para todo esto, mi mamá empezó a usar drogas en mí para que empezara a olvidar las cosas, para que no estuviera tan consciente, porque aparte ya era grande y ya me quería defender. Eh, em, entonces empezó a usar drogas, que fue por cierta parte que yo creo que es lo que me detonó mi enfermedad. Eh, Creo que, bueno, aparte de todo, ¿no? De todo lo traumático, las drogas dejan secuelas. A los 14 años yo le cuento a un amigo lo que estaba pasando en mi casa. Yo le cuento a un amigo y ahí viene de la parte donde estoy más indignado con el Estado. Porque yo le cuento a un amigo todo lo que está pasando en mi casa. Eh, Esto es como sacarme un gran peso de encima. Le cuento a un amigo todo lo que está pasando en mi casa.
Y él me dice, che, esto no es normal, hay que evitar que vuelva a pasar de la forma que sea. A lo cual hacemos una denuncia. Ok. Él hace una denuncia. Y acá es donde la parte donde el Estado me abandonó completamente, porque me agarraron, me sacaron de mi casa como por un mes, después dijeron que mi mamá tenía buena conducta, entonces me volvieron a mandar a mi casa. Eh, no hubo más resolución que eso, sinceramente. Yo fui a cámara Gesell, me hice pruebas físicas, pero como mi mamá tenía buena conducta y mis padres tenían buena conducta, me mandaron de vuelta a mi casa. Que yo quería salir de esa situación, era algo que yo me moría por salir de esa situación. Termine donde termine, me daba igual, pero cualquier situación era mejor que lo que estaba viviendo en mi casa. Claro. Cualquier situación era mejor de lo que estaba viviendo en mi casa. Y los asistentes sociales, por ahí cuando me mandaban a otros lugares, me decían tipo, pero vos no tenés dónde ir, vos no tenés a otra familia donde te podamos mandar, vos no tenés. Y no, no tengo, pero cualquier lugar es mejor que mi casa. Cualquier lugar. En esta parte de la entrevista le preguntamos a Joel cómo respondieron sus agresores al regresar a casa. Bueno, lo primero que hicieron fue quitarme el celular y quitarme contacto con todos. Quitarme contacto con todos porque no iba a volver a pasar lo que pasó después de la denuncia, así que me quitaron contacto con todos. Eso fue una de las causas también por una de todas las grandes causas que se prescribió mi denuncia, o sea que se desestimó porque me perdieron el contacto de todos lados. O sea, no hubieron 5 meses que no pude hablar con nadie, con nadie, con nadie. Después ya me devolvieron el celular, yo le seguía contando a mis amigos lo que estaba pasando, pero yo tenía pocos amigos, como no me hablaba con muchas personas, me daba miedo hablar con ciertas personas, eh, pero lo que siempre se mantuvo constante y que lo saben todos es que algo estaba pasando en mi casa, algo estaba pasando en mi casa y nunca nadie me sacó de ahí. En esta parte le preguntamos a Joel si sus vecinos no se dieron cuenta de lo que pasaba en su casa. Eso era algo que jugaba mucho en contra. ¿Por qué? Porque mi familia tenía departamentos. O sea, la casa de al lado era una empresa y las otras casas, mi casa quedaba en una esquina. La esquina era llena de departamentos que le pertenecían a mi familia. Después estaba mi casa y después había una empresa. Entonces toda la gente que estaba en los departamentos, que en realidad lo deberían haber hecho, pero ¿qué podían decir? Porque si no se quedaban sin casa. No Y sobre todo justifica. mi familia, que no creo que haya sido por generosidad, siempre cobró baratísimos esos departamentos. Entonces, la gente era que no los entiendo tampoco, porque yo creo que si alguien escucha todo lo que pasaba ahí, debería haberlo denunciado, pero como lo cobraban tan barato, era una nena con su mamá, en las que vivían ahí, una parejita embarazada, o sea, era toda gente que estaba muy, muy vulnerable, y nada, no les quedaba otra que aguantarse. Aparte mi familia siempre fue la familia perfecta para todo el mundo, o sea, siempre eran los mejores padres, los mejores esto, porque eran mentirosos de primera calidad. Entonces siempre era, no, no, pero nosotros lo damos todo por nuestros hijos, que qué sé yo. Los 16 años hago la segunda denuncia. La segunda denuncia vuelve a ser más de lo mismo, o sea, no tenés dónde quedarte, me internaron en un hospital como por 3 semanas porque no tenía dónde quedarme y no quería volver a mi casa, hasta que tuve que volver a acceder a ir a mi casa porque me estaba perdiendo tiempo de la escuela, me estaba perdiendo un montón de cosas. Nadie me daba una resolución, venían los asistentes sociales y lo único que me decían era, pero no tenés dónde ir. Y pero ese es su trabajo, ¿viste? Es tu trabajo buscar dónde me tengo que ir. Eh, Así que siempre la única forma que encontraba era volver a mi casa, volver a los abusos, volver a la droga que me daba mi mamá para que estuviera más dormido. Era volver a todo ese ciclo de violencia y ya pasaba todos los fines de semana. Después de que hacía las denuncias, calmaba por 1 o 2 meses y después volvía a empezar con todo. A los 17 vuelvo a hacer otra denuncia,
Ya me había cansado. Estuve internado 3 meses porque seguía que no quería volver a mi casa, no quería volver a mi casa, no quería volver a mi casa. Y digo, ya ese punto, yo siento que en ese punto me rendí porque dije, estoy a nada de terminar la secundaria, estoy a nada de terminar la secundaria, puedo aguantar un poco más e irme a los 18. Eh, entonces volví de vuelta 3 meses intentando que me sacaran de mi casa. No me sacaron. Bueno, vuelvo, vuelvo. Las cosas seguían mal, muy mal. Ya a los 18 seguía en la secundaria, porque acá yo fui a un técnico y los técnicos tienen 6 años, entonces a los 18 seguía en la secundaria. Mi idea era apenas pueda irme a los 18. Irme a los 18 era mi idea. Pero sabiendo que no había terminado la secundaria y que la mayoría del tiempo me la ocupaba la secundaria, digo, aguanto un poco más. Aguanto un poco más. Y creo que toda mi vida fue eso, aguanto un poco más. Aguanto un poco más. Hasta que a los 19 por milagro, porque mi familia para todo esto no quería que consiguiera un trabajo, no quería que avanzara en la vida, no quería nada, que yo quería enterarme ahí. A los 19 consigo un trabajo en un sindicato de comercio donde me pagaban dentro de todo bien y me voy. Agarro un día y digo, primero, antes de irme, ceñé el departamento, pagué el departamento, no le dije nada a nadie, me iba de mi casa y decía, no, no, voy a andar un rato en bici y ya vuelvo. Eh, eh, Me iba de mi casa y intentaba hacer todo lo más rápido posible. Me metí en cada zona de Cipolletti para buscar el departamento más barato. Me fui a vivir a un barrio súper peligroso de Cipolletti, pero agarré, pagué el mes de depósito, el mes de alquiler y me fui. Cuando me fui, obviamente estaban indignadísimos. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo no nos dijiste nada? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te vas a mantener? Mi papá me solía decir, vas a terminar muriéndote de frío como puta en la calle. Eh, de frío y de hambre te vas a morir. Eh, ¿Cómo se llama? Llamé a un amigo para que me ayudara a mover el colchón de mi casa al departamento y me fui. Apenas me fui, no terminó todo, porque ahí cometí el error de no bloquearlos, no nada. Yo intentaba no sé, porque no pude bloquearlos, no me salió bloquearlos. Lo debería haber bloqueado todos de una, pero no pude. Me daba miedo de que de la nada me empezaran a buscar por todos lados y saliera todo mal de vuelta, que tuviera que volver a mi casa. Entonces, esperé, intenté contactarme lo menos posible con ellos. Tuve un episodio de violencia cuando volví a mi casa. Mi papá me empujó, aparte de hacer los abusos sexuales, ¿no? Me empujó a hacer una botella de vidrio cortada, que todavía tengo las fotos y las cicatrices en mi espalda. Y yo, ya el momento cuando dije esto no da para más, fue cuando mi papá vino a mi casa a agredirme, a mi nuevo departamento, a agredirme. Así que al otro día agarré, puse una cuarta denuncia y esta vez lo único que hice fue poner una perimetral, cosa de que si no quieren que hagamos justicia, bueno, no hagamos justicia, pero no se me acerquen más, no se me acerquen más. Y desde ahí fue cuestión de ir intentando, reconstruyendo mi vida, intentando de a poco salir adelante. Ahora, gracias al apoyo de las redes, pude conseguir terapia, empezó este viernes. Así que nada, a Wow. seguir para adelante. Hasta el día de hoy, yo no entiendo cómo alguien que supuestamente me quería tanto, como ella siempre decía que me quería tanto, puede hacer todas esas cosas. No recuerdo ningún gesto de amor de ellos. Esa es una de las partes que más me duele. Si fueran gestos, yo me acuerdo patentemente que algo de lo que más me pegó es una vez que mi padrastro me dio la mano.
en la calle. Me dio la mano. Algo tan simple como darle la mano a un niño en la calle. Pero eso Claro. me quedó marcado en la memoria de, de un pequeñísimo gesto de cariño. Después mi mamá también, son cosas que vos decís son ínfimas, no tienen valor, son insignificantes. Pero una vez mi mamá, que estaba teniendo un día malo, que estaba con un examen de la escuela, no podía más, me llevó a un McDonald's a las 12 de la noche. Y vos decís, es una huevada. Es una huevada. O sea, lo hubiese hecho cualquiera. Pero para mí era como Wow. sí, era como, wow, mi mamá me ama, mi mamá me ama. Y no era nada, no era nada, no le costaba nada. Aquí una pequeña pausa, ya que Joel antes de la entrevista me decía que quería romper el paradigma de la trata de personas, refiriéndose a cuando pues se da a través de la sustracción de las personas para llevárselas a trabajar de sexos servidores. Y de hecho, lo que nos menciona aquí es que a él le pasó todo lo contrario, que desde su casa los agresores ya estaban intercambiando dinero por algún servicio, que en este caso era pues la violación a su persona. Constante, estás ayudando a la familia, ¿viste? Estás ayudando a la familia y no solo eso, sino que era mantener la familia unida a costa de que yo mantuviera la familia. Sabiendo que ellos tienen un trabajo, al día de hoy trabajan, con, que yo no lo llego a comprender, no, no, ellos no tenían por qué, sí, estaban pasando un mal momento económico, pero no había un por qué. El Estado completamente me abandonó y es Claro. más, ahora no puedo hacer justicia por culpa del Estado, o sea, por culpa Exactamente. de profesionales incompetentes, por culpa de un montón de cosas que vos decís, ¿cómo no se puede hacer nada? No, no se puede hacer nada por culpa de un montón de incompetentes. Después de ese amigo que me estuvo ayudando un montón, que por cuestiones de la vida, por discusiones pavas nos separamos, o sea, no, no volvimos a hablar. Mi amigo Leandro era paciente de salud mental porque tiene una discapacidad física en realidad, pero como era de discapacidades del taller, eh, o sea, los talleres que por ahí iba a salud mental, eh, mi amigo Leandro tiene 48 años, que es la misma edad que mis padres, y él me iba a visitar al hospital cuando estaba internado. Y charlábamos de la vida, charlábamos de cosas banales, Claro. tranquilas. Pero siempre era como un descargo que Leandro vaya al hospital porque de estar tanto internado vos decías, ¿qué esperanza me queda? Y ahí estaba Leandro dándome una pequeña esperanza. Después, después cuando cumplí 18 años y demás, porque siempre estuvo ese tema, ¿no? Leandro era muy grande, era mucho más grande que yo. Y era como una pequeña desconfianza de, ¿por qué se me acerca Leandro, viste? ¿Por qué Claro. Leandro se me acerca? Pero no, era por simplemente porque veía a un niño herido, el que él quería ayudar. Después cuando cumplí 18 años empezaba a ir a la casa de Leandro, nada, charlando cosas de la vida, intentando distraerme un rato. Después le empecé a contar lo que me pasaba a Leandro. Después le empecé a pasar lo que me contaba Leandro. Lo que me pasaba a Leandro, le empecé a contar. Y dentro de su casa fuimos charlando, fuimos viendo las opciones, fuimos viendo qué se podía hacer, orando mucho. Y el irme de mi casa se gestó en la casa de Leandro. Más allá de que obviamente era lo que yo siempre quise, estábamos viendo las opciones, estábamos pensando, estábamos viendo cómo hacer. Y hasta el día de hoy seguimos con Leandro. Cada vez que tengo un problema, yo recurro a Leandro, porque es como mi papá de corazón. Una lucha constante es saber que no se puede hacer justicia de ningún lado. Es más, ya me estaba asesorando legalmente y me dicen tipo, te conviene hacer terapia para intentar sanar todo lo que te pasó
Y nada. Y bueno, Y yo desde que me fui a vivir solo empecé a descubrir que había vida, que había vida, o sea, que había una vida. Antes yo no tenía vida. eso quiero llegar. Dime cómo fue esa noche que por fin estuviste solo, ya en casa, en tu casa. No lo podía creer. No lo Exacto. podía creer. Estaba tan feliz. Me hice comida pedorra, ¿no? Pero me hice unos fideos con caldo y me senté en la mesa y estaba anolalado. O sea, yo estoy en mi casa solo, tranquilo. Un fin de semana, era un fin de semana y era el primer fin de semana en toda mi vida que había estado tranquilo, que había estado tranquilo completamente, que ya sabía que, más allá de que después pasaran todo el tema de las agresiones y demás, que tengo que hacer la otra denuncia, yo ya había salido y ahora solo quedaba mantenerlo. Eh, y ahora lo vengo manteniendo desde hace casi 2 años. O sea, es una libertad que... Y después me fui dando cuenta de un montón de cosas. Me fui descubriendo a mí mismo, fui descubriendo mis gustos, fui descubriendo lo que me gustaba hacer, fui descubriendo que había una libertad, que había libertad, que la vida tiene libertad. O sea, que yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera. O sea, yo puedo salir. Si ahora quiero ir a comprarme, no sé, un helado, puedo ir a comprarme un helado. Ejemplo pavo, ¿no? Pero si ahora quiero ir a comerme una pizza, puedo ir a comerme una pizza. O sea, no hay nada que me lo impida ya. No hay nadie vigilándome, diciéndome a dónde vas a comer, qué vas a hacer, con quién vas a hablar, quién vas a hacer. Ya no tengo más agresiones desde hace casi 2 años. O sea, estoy sanando completamente desde este lugar de que existe una vida después de todo y me pude descubrir a mí mismo después de todo lo que pasó. Exacto, exactamente. Lo cuentas cosas tan normales y quedamos por hecho, que Sí, la gente es libertad, lo que sí, dice. sí, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, valorar el día a día, porque yo ahora de mi libertad valoro eso, valoro que ahora me puedo cocinar, no sé, un guiso, valoro que me puedo preparar un café, me puedo preparar unos mates sin que nadie me ande molestando, sin que nadie me ande hostigando, sin que nadie me ande agrediendo. O sea, yo ahora puedo dormir tranquilo. O sea, tengo pesadillas, sí, tengo pesadillas todas las noches, pero puedo acostarme a dormir sabiendo que nadie me va a dañar. Exacto. Y Y eso eso es un montón, eso es un montón. es magnífico. Estamos de acuerdo. Ujú. Es increíble. Sí, Eres es increíble. increíble. Eres increíble. Eres esta imagen de resiliencia tan Gracias, fuerte. De verdad, eres una bomba. De verdad. gracias. Ajá. Joel nos relata un momento que sufrió en manos de su agresor de violencia extrema a su corta edad de 13 años. Habíamos ido a visitar a mis abuelos al campo. Nos estábamos quedando en el lugar de un tío negro. Mi papá siempre, aunque es ilegal acá en Argentina, manejaba armas de fuego. O sea, tenía una pistola. Y yo ese día, la verdad, siempre que íbamos a ver a mis abuelos la pasaba re bien. Pero justo ese día nos fuimos a acampar solo con mi tío y mi hermana. Y mi papá, mi padrastro y yo. Y de la nada, en el medio de la noche, se despierta él y me empieza a buscar. Me empieza a buscar. Abre la carpa y me agarra del pelo. Y yo estaba muerto de miedo, porque tenía el arma y yo pensé que ahí se acababa todo. Pensé que ahí se acababa todo realmente. Me tiró del pelo. Encima estamos hablando de cordillera en plena noche. No se ve nada. No se ve nada. Me agarra, me tira del pelo y en un momento me suelta y me dice corre. Y yo ahí sabía que tenía que salir rajando. O sea, ahí sabía que tenía que salir rajando, no la contaba.
Y salgo corriendo, salgo corriendo y escucho el disparo. Mi papá había gatillado y pegó el disparo, no me dio a mí, pero yo sabía que todo esto era para, o sea, en ese momento no, en ese momento pensé que me iba a matar. Ahora lo veo desde afuera y digo, me estaba haciendo entender que el que tenía el poder era él. Eh, y bueno, me disparó y me seguía gritando que corriera. Y en un momento deja de gritar. Y cuando me doy cuenta, estoy en el medio de la oscuridad, en el medio de la nada, perdido. No sabía dónde estaba. No tenía idea de dónde estaba. En la cordillera de noche no se ve nada, 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 nada. Nada. No se ve nada. Se ve el cielo nocturno nomás y alrededor tuyo no ves nada. Así que nada, esperé muerto de frío. Yo pensé que si no me había plantado mi papá a la noche con la pistola, me iba a matar el frío. Esperé, porque para todo esto yo estaba en pijama, o sea, no... pasé de estar durmiendo en la carpa de un segundo a estar en el medio del campo en el otro. Esperar a que saliera el primer rayo del sol para ver cómo hacía para volver para el lugar donde estábamos. Y volví y como si nada. Mi viejo tenía muchos problemas del alcohol. Estaba chupándose una birra, ya eran como las 5 de la mañana y él estaba chupándose una birra ahí en el campamento, lo más tranquilo del mundo. Y yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Lo miré con ¿Qué un edad miedo. tenía? 13. Lo miré con un miedo y él me devolvió la mirada nomás y siguió tomando. Pero esa vez me salvé de milagro. Le preguntamos a Joel qué había sido lo más duro de sobrevivir a esta etapa. ¿Qué te queda después? Porque aunque tenés libertad y aunque decís, ya tendría que estar bien, no estoy... Porque ahora la sociedad te dice, bueno, ya saliste de eso, debes estar recontento. No, no, me quedan un montón de secuelas, me quedan un montón de secuelas desde cuando estoy muy mal, escuchar la voz de mi padrastro constantemente en mi cabeza, de los dolores crónicos, o sea, de los problemas con la comida, que siento que si no como tengo el control. eh, Luché mucho con las autolesiones, porque era mi escape. Eh, nunca tuve otro escape que no fuera el dolor. Ahora ya no tenés razones para estar mal. ¿Por qué estás mal? Y por todo lo que pasó no puedo agarrar y borrar de un día para el otro. Y la gente te dice, pero no te quedes en el pasado. Pero ¿cómo no quedarme en el pasado? ¿Cómo no quedarme en el pasado? Con todo lo que pasó. Todo lo que pasó me define quién soy hoy. Para salir un poco del tema, le preguntamos a Joel cómo se ve en 5 años. Como Bueno, influencer, me gustaría seguir con las redes y convertirme en influencer. ya lo es, Eh, ¿eh? Ya lo es. eh, Me gustaría recibirme de licenciado en artes visuales y brindar talleres para personas con discapacidad, adultos con discapacidad acerca de arte. Me veo vendiendo mis obras. Me veo haciendo performance. Quiero tener una TED Talk. ¿Eh? Muy bien. Y nada, me veo siendo feliz. Siendo feliz, y pudiendo convertir todo lo malo que me pasó en una bendición para las otras personas. Llegamos a la parte de ChatGPT incómoda y le hizo ChatGPT las siguientes preguntas a Joel. ¿Qué hábito raro tienes que te da pena admitir? Oler el septum. Ah. ¿En serio? Oler y acomodarme el septum. Estar como todo el Ok, día tipo ahí jugando. ok. Y Buena hacerme respuesta. piercings. Aunque no sepa, hacerme piercings. Este ¿Cómo me los- quedó torcido. No, no. ¿Cómo le haces?
No, no, qué Mira dolor. mis orejas. Oye, que sanan bien. De pedo me suenan bien. Pero a Tienen que veces lo sanar hago bien. re chueco, todo feo, pero Sí, a mí claro. me gusta. Súper, súper, está muy bonito. Ahora son de temas sociales. ¿Qué cosa de la sociedad se ve como normal, pero tú crees que es una locura? Mm, los billonarios. ¿Los billonarios? Los billonarios. ¿Cómo va a ser normal tener billones? O sea, todas las cosas que podrías hacer con billones de ayudar a la gente. O sea, el otro día vi un video que es como muy cierto. O sea, tipo, 1 billón, si gastás $1 por día, estás como... No llegas al tiempo y el espacio para... Con que dones $1 al día, pero tenés para... Con que dones 10, con que dones 100, con que dones $1000 al día, ya haces... No te afecta en absolutamente nada. Claro, claro. De O hecho, sea, fíjate los que yo vi billonarios para mí no deberían existir. Ah. justo, vi un video de, no sé si conoces a Melo Moore. Es Eh, una chica trans, no, es un hombre trans sí. de España. Y justo decía eso, es irreal y no es normal que existan No personas es billonarias. normal. No No es es normal. normal. No es normal ser billonario. O sea, tenés tanta plata o sea, no tiene sentido. No tiene sentido la plata que tenés. ¿Tú crees que debería entonces un billonario ser como visto por la ley para que done parte de su dinero? Totalmente. Porque, Totalmente. Aunque sea un 10% no le jode nada. Un claro, diez por claro, ciento no le jode nada y cambia el mundo un 10%. O claro. sea, creo que la gente no se entiende la magnitud de que es 1 billón. Exacto. No, no, claro, claro que no. Ni te da tiempo porque tienes que ir a trabajar para comer, ¿no? Ni te da tiempo de pensar Claro, en esto. es un Justo. billón, 1 billón. ¿Cuántos billones de personas? Somos 4. ¿Cuántos billones de personas somos? No somos como si 8 billones. Y los billonarios tienen como 400 billones. Sí, 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 O sea, exactamente. tranquilamente nos podrían dar $1 a cada uno y les queda como para darles $1 a cada uno por años. Por años. Muy bien. Oye, buena esa, ¿eh? Buena, buena respuesta. Sí. Última. ¿Qué te gustaría que la gente dejara de suponer de ti? Todos los prejuicios que vienen al ser trans. Ok, tienes problemas con eso. Sí, no sabes la cantidad de veces que hago vivos y me preguntan, ¿eres niña, niño? ¿Eres hombre, mujer? ¿Eras niña? Vos vas al buscador de mi video más viral y el buscador es Joel Overworth, era niña. O sea, ¿qué tiene que ver, chicos? Yo en los lives cuando ya empiezan a hacer, empiezo a decir, chicos, la gente se separa. O sea, chicos, ya pasó eso. Sí, soy trans. ¿Qué tiene, ah? Ya ni ¿Ella siquiera hace se menos grave preguntan, ¿no? todo? No, ¿ah? Ese es el problema. Ese es el problema. Justamente, ahorita que decías de ser trans, ya ni se pregunta, ¿no? Es como decir, ¿estás Y gordo o bueno, estás y flaco? toda la gente que supone que soy trans por el tema de los abusos. No soy trans por el tema de los abusos. No tiene nada que ver. O sea, me siento cómodo como Joel y punto. O sea, Bien. y aparte, si fuera por eso, ¿qué te tiene que importar, viste? Soy Joel y punto. Ah. Y el tema, ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo peor? Que estás dando un mensaje de, bueno, estás abriéndote, abrir tu corazón ante el mundo es Claro, súper complejo y luego con tu historia que es tan densa y que un idiota llegue y diga, eres trans por tus abusos, no manches. O sea, es como, claro. muy bien lo que acabas de decir. Pues listo, sobreviviste al chat. Bueno,
Gracias por estar con nosotros, Joel. Estuvieron buenas las preguntas de ChatGPT. Quiero que sepas que acá en México, cuando ya empieces a viajar, porque yo sé que vas a ser un viajero, Gracias. aquí tienes tu casa, tienes una amiga, te llevo 9 años, pero ya no hay temas de edad. Gracias. Aquí tienes tu casa. Joel, gracias por abrir tu corazón. De verdad, con mi mano en el corazón te digo, perdón por todo lo que te sucedió. Hay gente mala, existe la gente mala. Importante a todos los papás que nos están viendo, todas las personas que tienen al cuidado a niños, sean conscientes de lo que sucede. No los dejen solos. Los niños no dicen mentiras, no siempre, pero en cuestiones se les ve, se les nota en su carita cuando tienen miedo. Sean su lugar seguro. Sean su lugar seguro, sobre todo, que los nenes no tengan miedo de preguntarle, de contarles algo por miedo a que se van a enojar. O sea, que los chicos le puedan contar todo a pesar de que se haya mandado una cagada, ponerle, porque no sabés qué cagada se puede haber mandado o si es una cagada o no. Capaz que es un secreto, es un abuso y vos y el nene está pensando cómo lo vas a retar. Y otra cosa, no es de fuerza ser mamás y papás. Ajá. Si no estás listo para ser papá, no traigas a un niño a sufrir. Totalmente. De verdad, totalmente. Entonces, Joel, nos despedimos. Esto Adiós. fue el episodio de Nada Personal. Muchas gracias. Dejo de grabar Muchas gracias. para despedirnos bien. Y por favor, antes de todo, déjanos tus redes sociales, en qué momento haces en vivo, para que podamos verte. Gracias. Entonces, Bueno, déjanos tus redes, por favor. pensamientos rapsódicos en TikTok y en Instagram. Y hago vivos cuando me pinta, pero casi todo el día. Y nada, los invito a ver mi contenido, que ahí cuento todo si quieren saber un poco más de mí. Y nada, eso. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que la historia de Joel te haya conmovido, te haya abierto un panorama distinto a lo que es la trata de personas, porque él bien lo dice. La trata de personas no siempre es que te sustraigan de tu familia, de tu casa y te secuestren, ¿no? A veces la cárcel está dentro mismo. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye. Hasta aquí el episodio de hoy. Si algo te incomodó, perfecto, ese era el punto. Piénsalo, cuestiónalo y sobre todo compártelo. Nos vemos en el siguiente. Nada de lo que digo es ataque. Recuerda, es nada personal.